Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Iniciamos una nueva sesión sobre geografía. Hemos hablado de la costa, hemos hablado de la región andina, hemos hablado de la región amazónica. ¿Qué región nos toca? ¿Qué faltaría? Nos falta el mar peruano. Y el mar peruano es una fuente de riqueza para el Perú. Miren, este es el mapa del Perú. Tenemos la parte oriental, la parte central y la parte occidental. Estos son los departamentos, las regiones, bueno, ahora ya se habla de regiones, que tienen contacto con el Océano Pacífico, con el mar peruano. Y por lo tanto, al hablar del mar peruano, es hablar de una gran fuente de trabajo para muchos compatriotas, para muchos hermanos peruanos. Y hablar del mar peruano es hablar también de una gran riqueza alimenticia. De repente pasamos por ahí por el restaurante y sentimos el olor a un pescadito frito. De repente pasamos por ahí, por el restaurante, y sentimos el olor al ceviche y se nos hace agua en la boca. Justamente esos platos son gracias a nuestro mar peruano. Y nuestro mar peruano tiene una gran variedad. Nosotros hemos sido uno de los primeros productores a nivel mundial. Hemos sido. Sino que ya después de repente por falta de normas que racionalice la pesca, ya hemos pasado, estamos ahora en cuarto, quinto lugar. Entonces, cuando yo les hablo pues del mar peruano, estamos hablando de ese que se ubica en el Océano Pacífico. Entonces, se extiende de repente por una zona imaginaria que estamos hablando de las 200 millas, ¿no es cierto?, de nuestro litoral peruano, y que fue producto de un acuerdo sobre las 200 millas. ¿En qué tiempo se dio? Eso en el gobierno de Luis Bustamante y Rivero. Fue en el año, si no me equivoco, 1947, que se dio el tema de las 200 millas, que equivale a 370 kilómetros. Entonces, miren un poco lo que es para nosotros el mar. Ya les dije, fuente de riqueza, fuente de trabajo. ¿Cuántos pescadores viven de eso? En el Callao hay una gran cantidad de personas que viven de la pesca. Y también nosotros somos consumidores de los productos que se extraen del mar peruano. El mar peruano tiene sus propias características. Por ejemplo, en cuanto a la temperatura, sus aguas son frías, con una temperatura que oscila entre 18 y 19 grados centígrados. Esa es un poco la temperatura. El color. ¿Qué color es el mar? Vamos a la playa, ¿qué color vemos? De repente es un color azulino, un color verdoso. Entonces mayormente el color es verdoso. ¿Y por qué es verdoso? Debido a la presencia del fitoplancton, que son algas, las algas son de color verde, ¿no? Son microplaquetas, etcétera, microscópicas, perdón, que son de color verde. ¿Qué otra característica encontramos en el mar peruano? Encontramos lo que es la salinidad. No es agua dulce. No es agua dulce. Entonces, la salinidad, donde 1 litro de agua del mar contiene 35 gramos de sal. 1 litro. Eso es en cuanto a la característica. Ya hemos visto la temperatura entre 18 y 19 grados, el color es verdoso debido a la presencia de fitoplancton y la salinidad, ¿no es cierto? Que por litro esto tiene los 35 gramos de sal.
¿Qué otra cosa podemos hablar del mar peruano? ¿Qué podemos decir? Ya vimos las características. ¿Cuál es su relieve del mar peruano? Tenemos el zócalo continental, ¿verdad? Zócalo continental que es una parte del territorio, una gran parte del territorio continental, que se extiende desde la orilla hasta los 200 metros de profundidad, ¿cierto? Ese es el zócalo continental. Y en esta área de fondo, de fondo marino, donde de repente encontramos o se desarrolla el plancton, ¿no es cierto? Ahí encontramos que ya les dije que son un conjunto de microorganismos vegetales. Y también encontramos el zooplancton, que se refiere a los animales. Entonces, por eso hay un poco la gran cantidad de peces que encontramos. Acuérdense que nosotros tuvimos un poco el problema con Chile, ¿no? Con Chile, porque esa zona tenía bastante peces y por eso que Chile no quería deshacerse de esa zona. ¿No es cierto? Entonces creo que ahí hemos tenido que acudir a organismos internacionales o a instituciones internacionales para llegar a recuperar esa parte del mar que nos correspondía. Ahora ya el Perú pesca en ese sector. ¿Qué otra cosa tenemos que ver dentro de lo que es el relieve? Tenemos el talud continental. Y hablar de talud continental, vemos un poco la continuación del zócalo, que es un declive, sabemos un poco la característica, es un declive brusco. ¿Hasta dónde? Hasta las profundidades marinas. Tenemos otro relieve, que tenemos las fosas marinas. ¿Y qué cosas son las fosas marinas? ¿Qué serán? Son grandes aberturas, su mismo nombre lo dice, fosas marinas. Son grandes aberturas profundas que se encuentran en el fondo del relieve. Entonces, y su máxima profundidad, ¿cuánto llega? Llega a 6.000, más o menos 6.765 metros. Frente a Lima, ¿no? Un poco lo que son las fosas marinas. ¿Qué más tenemos en el mar? Tenemos la fosa central. ¿Y qué cosa será la fosa central? ¿No? Que abarca, la fosa central abarca desde la península de Illescas hasta la provincia de Nazca. En todo caso, hasta Ica, en todo caso, hasta Ica. ¿No es cierto? Entonces creo que ahí va un poco en cuanto al relieve. ¿Qué más podemos encontrar? La fosa meridional. ¿Y qué será profesor? ¿Qué cosa es la fosa meridional? Es un mismo nombre, ese mismo nombre lo que recibe, que es una fosa, por ejemplo, de la fosa que va de Arica, que va desde Nazca a Tacna. Entonces creo que ahí también parte el relieve, ¿no? ¿Qué más encontramos en estas situaciones del mar? Encontramos los fondos oceánicos. Los fondos oceánicos que reciben ese nombre, perdón, que está conformado de repente por los territorios que se extienden más allá de las fosas, pero que tienen menos profundidades, fondos oceánicos. Entonces, hasta aquí un poco lo que es el relieve, ¿verdad? Lo que es el relieve. El zócalo continental, el talud continental, las fosas marinas, la fosa central y la fosa meridional y finalmente los fondos oceánicos. Entonces creo que ese es nuestro mar. ¿Qué más podemos hablar de esta parte del mar? Así como de repente cuando hablamos de la región amazónica, de la selva alta, de la selva baja, de los pongos, de los valles interandinos, etc. Eso estamos hablando ahora en el mar. En el mar también tiene sus propias características. Entonces, ¿cuál es la riqueza del mar peruano? ¿Cuál es la riqueza ideológica y su importancia del mar peruano? El mar peruano, de repente más conocido como el Mar de Grau, entonces es uno de los más ricos del mundo, pues en sus aguas frías encontramos gran variedad
de especies destinados al consumo humano o a la fabricación de harina de pescado inclusive para exportar. Entonces, esa es un poco nuestra fuente de riqueza. Bolivia no lo tiene. Bolivia no lo tiene. Mire lo que tenemos nosotros. Tenemos nuestra selva, que es la selva que prácticamente que es una zona donde una concentración de flora y fauna, y tenemos nuestro mar peruano, que es una fuente de riqueza para el hombre. Entonces, los factores que favorecen esta riqueza ictiológica de nuestro mar son, por ejemplo, la frialdad de sus aguas, ¿no? Como un fenómeno del afloramiento, que es el factor determinante de la riqueza ictiológica. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué factores ictiológicos favorecen de nuestro mar peruano? Tenemos la abundancia del plancton, la amplitud y también poca profundidad en la plataforma continental. Entonces creo que otra cosa podemos hablar también de las corrientes marinas, especialmente la corriente peruana o de Humboldt, ¿no? Que son diferentes a la corriente del Niño que tenemos en el norte. Entonces, y también ¿qué otra cosa podemos añadir en ese tema? Por ejemplo, justamente lo que estamos hablando, la corriente marina o de Humboldt, que son las dos corrientes. La de Humboldt, de aguas frías, recorre nuestro litoral de sur a norte, favorece a la fauna marina. Esta corriente forma prácticamente parte de un gran movimiento que se observa en el Pacífico Sur, a manera de un gigantesco remolino. Esa es la corriente de Humboldt. Y por otro lado, tenemos la corriente del Niño, donde encontramos que sus aguas son cálidas, ¿no? O sea, prácticamente en el norte, por eso a veces por ser sus aguas cálidas tenemos lo que es el fenómeno del Niño. Sus aguas son tibias, ¿no? Ahí un poco a veces que tenemos el problema de las lluvias, ¿no? Justamente por que tiene las aguas que son cálidas. Entonces creo que, y eso genera bastante, de repente, apoyo a lo que es la agricultura, porque la parte del norte, si es que no hay lluvias, ¿de qué vive la gente? Hoy en este año no había mucha lluvia, y la gente está un poco preocupada. ¿Y por qué? Porque a través de la lluvia comienzan los agricultores a cultivar sus terrenos y prácticamente tienen la economía para su hogar. Bien, entonces yo he preparado acá ya un poco el tema, lo que es la diferencia de la corriente de Humboldt y la del Niño. Dijimos que la corriente de Humboldt recorre de sur a norte y la corriente del Niño recorre de norte a sur, sentido contrario. La corriente de Humboldt tiene las aguas frías, la corriente del Niño tiene las aguas cálidas. Eso es en cuanto a la diferencia, dos diferencias bien marcadas. Entonces, pasamos a las características. Vamos a ver la corriente marina. Zona centro-sur, zona norte. En la zona centro-sur es una zona que recorre la corriente Humboldt. Y acá, zona que recorre prácticamente todo lo que llamamos nosotros la corriente del Niño. Aquí encontramos que su temperatura es aguas frías y aguas cálidas, lo que he mencionado yo. Y acá encontramos las aguas verdosas y aguas azuladas. Entonces creo que es un poco lo característico en cuanto a lo que son estas corrientes. Entonces, aquí me ha faltado completar, no tengo plumones, pero aquí es zona recorrida por la corriente del Niño. Zona recorrida por la corriente del Niño. Entonces creo que
ese es en cuanto a lo que significa el mar. Entonces ya estamos terminando esa parte de geografía. Hemos hablado de la costa, la sierra, la selva, el mar peruano. En otras palabras, la costa, la zona andina, la zona amazónica y el mar peruano, que todos tienen su propia característica y de la cual nosotros nos sentimos orgullosos. Así como nos sentimos orgullosos de nuestra sierra, nos sentimos orgullosos de nuestra selva, y también nos sentimos orgullosos de nuestro mar peruano. Y eso es nuestro país, que nosotros prácticamente a veces somos vistos en grandes ciudades o en grandes partes del mundo como una zona como para hacer turismo. Y que significa también para nosotros una fuente de ingreso. Entonces esto lo voy a colgar en la plataforma. Ahí va a haber una tarea para que ustedes lo plasmen ya y me mandan las evidencias a través de la misma plataforma para ir poniendo su nota. Bueno, hasta aquí es lo que es este tema, pero antes de irnos tenemos que desarrollar las respuestas, en cuanto a dar las respuestas. En todo caso, la próxima clase voy a dar las respuestas de este tema y del tema anterior, ¿ya? Para ya ir corrigiendo y terminar con el tema. Eso ha sido todo por hoy y nos veríamos ya la próxima clase.